Todas las instituciones del Estado están al servicio de los ciudadanos. Siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Y vamos a aplicarles todo el peso de la ley. Así protestamos, pero también preguntamos. Y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos... Lo primero que tú vas a pensar es, van a desaparecer a mi hijo. Aquí se ha tratado de solucionar el problema de la pobreza y el problema de la protesta con el Código Penal. Pues para ellos somos gente peligrosa, porque pensamos diferente. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la Constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre, no lo aceptaré de ninguna manera. Un intendente del SMAT, él le dijo de frente a mi hijo, le dijo, 19, a usted yo no lo voy a capturar, a usted lo voy a matar y lo voy a dejar tirado frente a sus pelados. Lo que tenemos en resumidas cuentas es un derecho penal peligrosista, con gobiernos autoritarios, con organismos de investigación de la policía, del CTI, porque además la policía, pues aparte de que dispara, aparte de que mutila, aparte de que comete violaciones, la policía también investiga, porque la policía también hace parte de los órganos de investigación para hacer los montajes judiciales. Era como los sentimientos encontrados donde tú dices, bueno, gracias Dios mío porque apareció vivo, pero a la vez piensas muchas cosas. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Hay una estigmatización de la protesta social. El presidente, los comandantes de policía, los gobernadores, algunos alcaldes estigmatizan la protesta. Aquí la gente la condena mediáticamente. Aquí nadie se presume inocente. Aquí cogen los jóvenes, los exhiben por televisión, los ponen y entonces anticipadamente lo condenan. Porque nosotros gobernamos para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros. Gobernamos para toda la ciudadanía. Activistas o pacifistas, revoltosos y peligrosos, agitadores. Nuevas formas de represión aparecieron en este gobierno, que fue, por ejemplo, la mutilación en los ojos. La marca de Duque es sacarle los ojos a los pelados en la protesta, porque la policía se especializó en eso. El SMAT ve al manifestante como un enemigo, un blanco, ¿sí? Un enemigo a destruir. Entonces, en este caso específico de las lesiones oculares, es generar un acallamiento, silenciar, generarle un miedo a la persona, y ese es como que el gran objetivo del SMAT frente a las lesiones oculares, marcar a las personas para toda su vida. Porque pensamos